el hecho de ver pies todo el día, vos ves una foto y decís, mirá, acá ya tiene eh, nacimiento dificultoso, no sé, la línea que te marca, la línea metamórfica que te marca que tuvo una adolescencia dura o una niñez dura, que tuvo una desilusión amorosa, que tiene el corazón cerradísimo, que vivió duelos que todavía lo siente, que siempre tuvo como ese rencor hacia el padre o a la madre y te dicen, no, no, yo la verdad que hago mi vida y como que no lo reconoce. Primero lo tiene que reconocer y verse en qué momento de su vida agachó la cabeza. Bienvenidos una vez más a otra entrevista del Elevador Cósmico. Hoy está con nosotros Yasna Vega. Ella es reflexóloga holística y nos va a platicar acerca de la importancia de esto que es la reflexología y cómo puede ser una muy buena herramienta para el autoconocimiento. Yasna, bienvenida al Elevador Cósmico. Gracias, gracias por invitarme y saludo a todos los que estén mirando este video. Gracias, Aarón, por la oportunidad de dar a conocer una herramienta que puede servir tanto para el autoconocimiento como para la sanación propia también, porque de eso se trata. Les platico un poquito, bienvenida nuevamente Yasna, les platico un poquito, yo a Yasna la conocí hace como un año, como en junio del año pasado aproximadamente, y estuvimos platicando acerca de esto de la reflexología y de la lectura de los pies. Yo no había conocido a nadie que conozco a reflexólogos, pero no enfocados a a la lectura de pies, y después mi esposa tiene una sesión con ella y quedó maravillada. Realmente, Ivonne, fue así como que le diste claridad en muchas áreas de su vida y bueno, también por eso me animé a invitarte y que compartas la información pues que tienes que compartirle a todos. Platícanos un poquito, Yasna. En primer lugar, ¿dónde estás? En qué parte del mundo? Porque no estás aquí en México. Yo estoy en Monterrey y tú estás Estoy en Bariloche, San Carlos de Bariloche es la Patagonia Argentina. Patagonia, Argentina. Pues, Es la Patagonia Argentina prácticamente. Es un lugar frío pero hermoso. sí, recuerdo que me mandaste una vez una foto y era así un lugar nevado, bien bonito, parecía así como de cuento. Sí, sí, es frío pero es hermoso. Sí, sí, se ve muy bonito. Oye, Yasna, platícanos un poquito acerca de quién eres, a qué te dedicas y qué fue lo que te llevó a aprender reflexología y enfocarte de manera importante en la lectura de pies. Obviamente, al decir Bien. lectura de pies me refiero a la lectura pues de las líneas, de las formas, de los pies, que si un dedito está chuequito, que si está reseco, etcétera. ¿Qué te llevó a todo esto? Bien, yo en realidad estudié acompañante terapéutico, que en realidad el rol es acompañar justamente a cada persona en algún tratamiento o en las actividades cotidianas cuando son niños o adolescentes, pero cuando conocí la reflexología me pareció como que era la mejor herramienta para acompañar, o sea, seguir en el rol de acompañante terapéutico, pero como que veía que en una sesión de reflexología por ahí la persona avanzaba en su proceso, ya sea emocional, ya sea un tratamiento con alguna patología, como que avanzaba más o evolucionaba mejor porque era como el espacio en el que la persona podía hablar, pero no de cualquier cosa, sino que en la lectura, justamente, como bien dijiste, a través de la forma de los pies eh, y basada en los cuatro elementos de la medicina china, que tiene cada elemento una característica diferente. Entonces el pie tiene en lo macro, uno puede poner su personalidad en un elemento con esas características. Pero después, con, no sé, el entorno, la vida misma que lleve esa persona, algunos de esos arquetipos de energía quedan como estancados, como tapados, están, porque están en la personalidad, pero se van tapando, entonces como esto de la lectura ayuda a decir, mira, tu pie dice que tenés una personalidad muy activa, que tenés la impronta de líder, pero la persona por ahí dice, no lo siento así, pero Ajá. sí en algún momento me sentí, no sé,
cuando era chica sentía que me sentía bien como de líder o que veía que todos me seguían y demás. O me Entonces, imagino me imagino que podrían desarrollarlo también, ¿no? Si ya traen esas características fisiológicas, a lo mejor es una herramienta que la persona no se ha dado cuenta que tiene y la puede llevar a cabo, ¿no? exactamente. De hecho, lo que es la reflexología en la técnica manual ayuda a despertar esa energía en cierto sector del pie que esté de alguna manera letargada o oculta o tapada por emoción también o invadida. Ayuda como a despertarla de a poco, paso a paso, y que la persona empiece a sentirse como más aliviada o que salga a flor esa parte de ella misma que está, Ujú. pero que está por una razón oculta Yasna, o en la sombra. ahorita seguramente vamos a platicar, pues probablemente algunas experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria, etcétera. Pero me gustaría, antes de entrar a ese tema, ya así como que más de tu persona, de tu experiencia, ¿qué significa o más bien cuáles serían los fundamentos de la reflexología? Porque hay personas que pueden decir, ay, por favor, o sea, ¿cómo en un pie van a ver cosas de una persona? O cómo en una oreja, ya ves que está la terapia auricular también, o la ¿Eh? quiromancia en las manos, o creo que le llaman frenología, ¿no? Lo que es del cráneo, etcétera. Dicen, "Ay, ¿cómo es posible que viendo esas características, cómo pueden obtener información? ¿Cuáles serían los fundamentos? Igual, es así, uno empieza a indagar un poquito, encontrás que desde años, como que la misma civilización. O sea, uno tiene como por inercia cuando tenés frío, te frotás las manos o te frotás los pies. Pero eso no es que hay porque yo genero calor haciendo flexión, sino que uno lo tiene incorporado porque sabe que haciendo cierto movimiento uno activa algo. Y en el pie pasa lo mismo. Tenés puntos o zonas reflejas que al estimular viajan por canales llamados meridianos a través del cuerpo y van de alguna manera equilibrando la energía de ese meridiano para que fluya de manera correcta, ¿no? De manera equilibrada. Ujú, ujú. Eh, y esto nace hace años cuando se descubre lo que es la reflexología, que se le llamaba terapia de zonas reflejas. Y justamente era estimular los puntos en el pie para ayudar a curar a una persona. Hay un Después, principio, perdón que te interrumpa, hay un principio hermético, lo pueden justamente, encontrar en el Kybalión, que es un texto muy padre que habla de las 7 leyes universales, en donde se habla de la ley de correspondencia, que nos dice que como es, es el macrocosmos, es el microcosmos, o como es lo grande, es lo pequeño, y también esto nos dice que como es tu cuerpo físico completamente, o sea, tu totalidad física, si así le queremos llamar, pues esto se va a reflejar en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? O sea, ya sea, como decíamos ahorita, en los pies, en las manos, en los ojos, con la iridología, etcétera, ¿no? exactamente. Sí. Porque en sí somos un todo, Así es. Ajá. como que nuestro cuerpo es nuestro templo dentro de un todo, pero a la vez formamos parte de ese todo Ujú. Y, y- integrado. y está también ¿cómo le llaman? No sé si es teoría o ley de los fractales. De los fractales en donde dice que pues se sigue repitiendo un mismo patrón a diferentes escalas. Recuerdo una vez vi era como un documental en donde hablaban de un bosque y había un bosque muy grande. Entonces, para poder entender el bosque, agarraron un árbol y vieron cómo estaba compuesto ese árbol, cuántas ramitas tenía, cómo se iba, pues sí, ramificando el árbol. Y resulta que cuando estudian el bosque completo, eran los resultados muy similares a lo que sacaron cuando estudiaron solamente un árbol de ese bosque. No sé si me expliqué correctamente, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Que algo más grande se puede ver en algo más pequeño. Ujú. Sí, exactamente, sí, sí. Es observar el todo, pero Ujú. con detalle. Exactamente. Ujú. Y bueno, y tanto en este tipo de terapias como en todas las que son naturales,
está la parte física, que es el contacto y la estimulación de cada punto, pero a la vez, al ser holístico y al tomar al ser humano como un todo y como un cuerpo energético, tanto mental, espiritual, físico, cada punto equivale a una zona refleja y esa zona refleja equivale a una emoción. Entonces, a ver, no sé, tocamos el estómago, a ver cómo procesas las emociones. Una persona que viene con úlcera, por dar un ejemplo. Ujú. Bueno, estimulemos, vamos a trabajar el estómago, pero a la vez también está esa parte, a ver, ¿qué pasa con tus emociones? ¿Cómo las sentís? ¿Cómo exponés? Si sos de hablar, si sos de callarte. ¿Por qué te callás cuando algo te hace enojar? Porque una úlcera es algo que quedó sin digerir emocionalmente. O sea, a ver, uno come, o sea, si uno estudia el sistema digestivo, emocionalmente pasa lo mismo. Uno come una emoción, la mastica, como que la pensás, la digerís, y está en vos decir, esto me sirve, o me lo guardo, me callo, y el cuerpo después a la larga va manifestando el malestar de callarte, de no poder exponerte, de no poder hablar. Entonces la reflexología lo que hace justamente es ver eso, a ver qué te pasa a vos con esto. Pero es un 50 y un 50. Yo puedo estimular un pie, eh, leer esa parte, pero la otra parte te toca a vos. Claro, y yo creo que todas las terapias complementarias, holísticas, como se le quieran llamar, pues de eso se tratan. De eso se tratan porque, como bien comentas, al final todo padecimiento físico está relacionado a la parte emocional, mental, y muchas veces a una, llamémosle desconexión, que realmente nunca estamos desconectados, pero una desconexión espiritual o esa creencia de desconexión. Pero si la persona no cambia sus patrones mentales de forma consciente, no pone de su parte, pues a lo mejor se le va a ayudar un ratito, pero al poco tiempo pues vuelve a lo mismo, ¿no? Porque no ha cambiado ese chip mental que es lo que lo va a transformar realmente. Exactamente. Oye, Yasna, ¿y en qué momento, ahorita me mencionabas algo que yo no sabía, ahorita tú me lo dijiste, que tú te enfocas a la reflexología no solamente de pies, sino que también me dijiste del cráneo, me comentaste, ¿qué otra parte me dijiste? ¿Fue cráneo, pies, En el rostro el rostro en las... y en las manos? ¿Se puede Sí. atacar, se puede solucionar o se puede tratar cualquier padecimiento por cualquiera de esas partes, o sea, ya sea la cara, la cabeza, manos o pies, o dependiendo del síntoma, lo tratas en alguna zona específica? ¿Cómo lo trabajas tú? Primero depende de la persona. Hay personas que no les gusta que le toquen los pies, que para mí la parte más rica o la que a mí personalmente me gusta más son los pies. Pero cuando a una persona no le gusta, también hay una lectura detrás de eso. ¿Por qué no? A ver, ¿qué Claro. pasa si te toco las manos? Y ahí notás que por ahí vos empezás y entras en contacto con su mano, la mano transpira, o como al laburar las manos estás sentado, ya la misma postura de la persona al entregarte de tus manos te dice, se entrega o está como así, como que hay cierto freno. Ajá. O en el rostro también hay personas que no les gusta que le toquen la cara, pero que vos te das cuenta en su manera de mirarte que necesitarían relajar un poco esa parte para que la mente también se relaje. Ujú. Y cuando empezás a trabajar la cara o las manos, ves su cambio automáticamente. Y en el Pero cráneo, en el cráneo sucede igual, o sea, ¿se sentiría a lo mejor más tenso o cómo podrías tú ir identificando padecimientos? en realidad las diferencias, bueno, ustedes hacen quiromancia, es como que no sé si también hay estímulo en las zonas o es solo una lectura. Es solo una lectura, es una lectura de las líneas, todos los rasgos de la mano, la forma de los dedos, si los dedos son más largos que la palma, etcétera, ¿no? Es más o menos, es más como visual si hay un tacto, o sea, si hay un tacto Sí, para ver la temperatura, para ver la rigidez,
para ver la resequedad o la humectación de la piel, etcétera, pero es más, no tanto como la digitopresión de acupuntura, que es Ah, más claro, con presión, es como más visual, se podría llamar. Ujú. claro. Bueno, lo que tiene la reflexología es que, al menos como lo trabajo yo, como lo aprendí yo, eh, hacemos una especie de tratamiento de cierta cantidad de sesiones. Depende con lo que uno venga, ¿no? Si venís con una patología determinada, decimos, bueno, a ver, hay una anamnesis que le llamamos, y en base a esa anamnesis uno arma un tratamiento. Si la persona no se deja trabajar los pies, entonces sí vamos a las manos, o es manos o pies, para Ajá. trabajar alguna patología. Cuando esa persona manifiesta un cambio, ya sea fisiológico o emocional, y te lo manifiesta, te dice, ¿sabes qué? Mirá, me di cuenta que ya no tengo más acidez, no sé, o que logro dormir sin pastillas, o no sé, fui al médico, me hice el control de la tiroides y me dio bien. Son cambios que se reflejan automáticamente, y ahí es aconsejable aplicar la técnica craneal, que es la reflexología del cráneo, porque es justamente esa técnica la que fija esos cambios a nivel energético y fisiológico. Es una sesión que se hace justamente solo cuando ocurre un cambio. No es que lo podés hacer siempre o todas las semanas o cuando vos quieras. Esa técnica en particular se aplica cuando hay un cambio. Y, y tiene como requisito fundamental que estés bien. Al menos ese día que vayas a hacer esa sesión, que emocionalmente estés bien, que estés tranquilo, que sea lo último que hagas en el día, cosa de que puedas llegar a tu casa y relajarte, porque te vas como desconectado del mundo. Es sutil, pero muy poderosa, ¿Hay por alguna así. causa o algún factor específico del por qué precisamente la cabeza o al dar ese tratamiento es lo que fija esos cambios? ¿Hay alguna explicación, no sé, energética o, no sé, Para mí, filosófica? Ajá. eh, porque el campo energético, como el universo, trabaja desde lo sutil. Y con justamente lo que es la técnica del cráneo, como que aplicas técnicas en puntos determinados muy sutiles, que uno lo hace hasta en acupuntura cuando pones una aguja Ujú. y ciertos puntos. Bueno, con esta técnica también, pero es muy sutil. Y al ser así, la persona empieza a abrirse. Es como cuando empezás a sacar las capas de una cebolla. Sí, sí. Ujú. Bueno, es así. Y la persona entra en, como en un estado de desconexión, que muchos te dicen, yo sentía que trabajabas en mi cara, pero no sentía mi cuerpo. Ujú. Es lo que más común que te pueden llegar a decir. Sí, yo algo que he observado al momento de dar terapias, hay una técnica que utilizo que es pues de palmaditas, es estar tocando diferentes partes de las manos. Yo lo que le pido a la gente es que se enfoquen en la sensación de lo que estoy haciendo, porque también cuando alguien te está dando un masaje, o sea lo que sea, un tratamiento de reflexología, etcétera, la persona se enfoca en el presente porque está sintiendo, no es común o es, no sé, no puedo decir raro, pero no es tan normal que una persona te esté tocando tanto tiempo, ya sea las manos, la cara, y eso hace que te enfoques en presente y eso hace que empiece un proceso de sanación bien interesante. Y sumándole, pues que todavía estás tocando puntos específicos, etcétera, pues debe haber bastantes cambios muy trascendentales en la persona. Yo quería preguntarte, Yasna, ¿qué personas o cómo una persona puede decir, oye, necesito un tratamiento de reflexología? O sea, hay personas que sean aptas, personas que no sean aptas, sirve para todos, o en qué momentos es más recomendable. No, es recomendable hasta para los niños, hasta para los bebés.
Eh, sí hay casos que por ahí yo aplico con más delicadeza, porque la reflexología lo que hace, en lo que va, lo que se basa es justamente bajar primero el nivel de estrés, pero más mental, como bajar el estrés. Por ahí a mí me han tocado personas con tratamiento psiquiátrico que ya están, que toman, no sé, determinada medicación que hace que esa persona fisiológicamente no sé, se desconecte. Y yo al estimular, si estimulo de más, por ahí no le sirve o no va a estar tranquila durante la sesión, que me ha pasado, Ajá. que por ahí vos estás estimulando para que baje el estrés, pero hace como la inversa de la medicación que está tomando. Entonces me ha pasado de que están acostados y por ahí quieren relajarse y no lo logran, o que les empieza a faltar el aire, o se sientan, y están inquietos. Claro. Que En es, esos momentos yo como que no hago mucha presión, o la sesión por ahí hasta dura menos, porque la persona no lo resiste, Ujú, pero son casos puntuales. En una persona, en un paciente psiquiátrico, ujú. no aplicaría craneal. Ya. Es Ahora, una sesión fuerte que no le va a servir. en caso de embarazadas, hay muchas técnicas que ponen ahí como no recomendación o recomiendan no tratar a mujeres embarazadas. En este caso es igual. O, En realidad hay puntos que no se deben tocar en una persona embarazada, pero mm, hay reflexología para embarazo y parto. De hecho, a mí me ha tocado acompañar desde el día cero hasta el momento del parto a las embarazadas. Sí, hay puntos que no se pueden tocar, pero que a la vez, cuando ya estás en el último periodo o en las últimas semanas, esos puntos que al principio no se pueden tocar estimulan que el bebé se gire o que se ponga en el lugar correcto para que pueda tener un parto natural. muy bien. O sea, puede ser como un apoyo al parto natural. Excelente. Exactamente. Es lo que siempre uno busca, ¿no? Que sea Claro, claro. venir naturalmente a la vida. Que acá en México, te confieso, digo, no en todos los centros médicos, pero hay demasiada cesárea, demasiado, Mira, extremo. Yo recuerdo cuando nacieron mis niños, pues los dos fueron por cesárea y de manera impresionante todas las mujeres que estaban en el hospital, todas habían sido cesárea. No había ningún solo parto natural y ahí fue donde pues me impresionó de, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Sin embargo, luego platiqué con un doctor que trabaja pues en la, ¿cómo se puede decir? En el seguro social, en el seguro público, y ahí las mujeres sí nacen por parto. Ya que, entonces, bueno, ahí como que los hospitales privados como que se han enfocado, los doctores, no sé, se han enfocado más a eso. Y sí debe repercutir, ¿no? De manera importante en el nacimiento y en el carácter del bebé que está naciendo y todo eso. y de hecho nosotros, además de todas estas técnicas que te mencioné, hay una en particular que se llama técnica metamórfica, que justamente trabaja todo esto. Porque es muy importante el momento en el que uno es concebido hasta el momento en el que nace. Todos esos, los 9 meses que estuvimos en la panza, vamos absorbiendo energía o situaciones de nuestra madre, del entorno, cosas que nos pasan. Si la salud de mamá estaba mal, va a repercutir en nosotros también. Y es energía que va quedando impuesta. Y el momento de nacer también es re importante. Y yo siempre destaco que uno tiene que preguntar cómo fue su nacimiento. Claro, Es muy claro, claro. importante saber. Por ejemplo, algunos está marcada la línea de nacimiento dificultoso en el pie. Yo pregunto, ¿vos preguntaste alguna vez cómo fue tu nacimiento? Y te dicen, no, sí sé que nací por parto normal, o no, nací por cesárea, creo, pero no sé nada más. La cantidad de información que tenés en el momento en el que nacés,
si uno fuese consciente, preguntaría todo o pediría que lo grabe, Sí, sí. Ujú. porque justamente es lo que yo siempre digo, esto de las vidas y de la transformación, de la muerte, o sea, cuando uno está en el vientre, estás viviendo y es algo que Claro. no sos consciente porque no lo recordás. Después pasás por el canal de parto y pasás a esta vida en Ujú. la que sí tomás conciencia hasta que llega el final y no sabes lo que hay después. Exactamente. Pero, ¿por qué nos puede ser parecido, no? Como que uno ve la muerte como algo muy negativo. Pero esto que decís del nacimiento es tan importante porque te ayuda a. Te doy un ejemplo. Yo atendí a una chica que tenía la línea muy marcada y colorada. Entonces se la leo y me dice, no, la verdad que, no sé, el parto de mi mamá ella fue buscada, fue un parto muy lindo, es un embarazo muy lindo, y el parto fue natural. Yo, pero nada que recuerdes o que tu mamá lo cuente como anécdota, porque hasta una como madre tampoco es consciente Claro. de que lo cuenta como una anécdota y en el fondo fue algo que le marcó al bebé. Así es. Y me dice, no, no, no recuerdo nada, sí que mi mamá cuenta que cuando ella estaba dando a luz, la sala de parto se inundó. Era el dato, porque esa persona hasta el día de hoy, bueno, ahora que ya lo trabajó más, es más consciente, pero ella vivía sus emociones, o sea, cuando tenía que dar un gran paso en la vida, lo vivía como una catástrofe. Ya. Para ella, no sé, mudarse a un lugar nuevo, uy, era como una catástrofe, pero eso venía de ese momento, del Sí. momento del nacimiento. De hecho, como tratamiento, yo a muchas personas que me visitan a terapia, etcétera, les recomiendo que platiquen precisamente eso con su mamá. Platica con tu mamá, no nada más cómo fue tu parto, cómo fue el momento de tu nacimiento, el parto, sino también cómo se sintió ella en los 9 meses de embarazo. Por ejemplo, me ha tocado ver casos similares a lo que tú comentas, en donde la mamá, al momento de estar embarazada, muere un ser querido, el papá o la mamá o el abuelo, alguien que era muy querido. Entonces nace el bebé y resulta que, no sé, a veces traen apegos, traen Sí. miedo a la muerte, traen miedo al cambio, etcétera, ¿no? Entonces yo les digo, platica con tu mamá, platica cómo se sintió y eso te va a dar información, te va a dar herramientas para que puedas ver el mundo diferente y empieces a tener una conciencia diferente también. Y obviamente obtener resultados diferentes. Sí, y también uno como ejercicio, cuando sabe que, no sé, justo durante el embarazo la madre vivió una pérdida que de alguna manera te quedó marcado, decir, bueno, le prendo una velita a esta persona que se fue Mm. y le Mm. doy las gracias, por algo se fue también. Claro, claro. Pero Sí, es como no dejarlo así nomás, decir, ujú, bueno, ujú. prender una velita blanca, Es eh, despedirse prácticamente, encarar la muerte, como algunos dirían, ¿no? Me imagino. Eh, exactamente. Yana, hay aquí un tema muy, digo, que a lo mejor algunas personas se pueden preguntar, tú estás en Argentina, yo estoy en Monterrey, México, y pueden decir, bueno, pero ¿cómo Yasna atendió a la esposa de Aarón si están en otros países? Yo no he viajado a Argentina, aún no lo conozco, algún día lo voy a conocer. Pero en el caso de nosotros, que fue una práctica muy interesante que se aplica también en la quiromancia, en la lectura de manos, en donde nosotros te mandamos las fotos de los pies Ujú. de Ivonne, con el mayor detalle posible, con la mayor resolución posible, etcétera. Yo sé que pues puede ser un poco incompleta, ya que pues no puedes palpar los pies, la consistencia del pie, pero sin embargo, Ivonne quedó impresionadísima, ¿eh? Fue así, ¿cómo, o sea, cómo pudo acceder a tanta información y como decía en un inicio, darle tanta claridad? Ahí, ¿cómo lo hace? ¿Simplemente es forma, color, ver las líneas o cómo utilizas esta técnica para hacer una interpretación tan precisa por medio de foto? Bueno, como bien decías, por foto es
la información siempre va a ser más escueta, como más resumida, porque justamente el no tener el pie y tocarlo, ver la textura, la temperatura, hasta el olor del pie te habla. Ujú. Hay mucha información que a través de una foto se pierde. Pero también el hecho de ver pies todo el día, vos ves una foto y decís, mirá, acá ya tiene eh, nacimiento dificultoso, no sé, la línea que te marca, la línea metamórfica que te marca que tuvo una adolescencia dura o una niñez dura, que tuvo una desilusión amorosa, que tiene el corazón cerradísimo, que vivió duelos que todavía lo siente, que tiene problemas intestinales, eh, que fuma, eh, que es una persona que por ahí hasta la misma posición del pie te dice que es una persona que a donde va con el corazón o va con la cabeza. O sea, en una imagen podés ver ese tipo de cosas. Ya, y es Pero impresionante porque muchos reflexólogos sacan ese tipo de pues sí, de interpretación o de diagnóstico, porque dicen, bueno, presioné tal punto y duele. Entonces, pues significa que el intestino lo trae alterado, o tal punto en relación al corazón duele, pero exactamente, hay puntos que son normales que duelan y hay puntos que por ahí si los tocas y duelen mucho, decís, pa, acá hay energía que está en desequilibrio. Ujú. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que sin tocar, o sea, sin ver, duele, no duele, etcétera, pues diste a información bastante precisa. Ahí me imagino que te basabas más en la forma, en las líneas, porque igual que en las manos, pues las líneas cambian o se forman diferentes. Por ejemplo, en la quiromancia, la mano derecha y la izquierda tienen líneas diferentes. Me imagino que en el Claro. pie debe ser similar y eso te debe dar información, ¿no? ¿O cómo funciona eso? Porque si vos tomás el pie, uno tiene que observar las plantas de los pies juntas y ubicar el cuerpo en esa planta de los pies. Entonces, el corazón no va a estar de los dos lados igual. Va a estar, no sé, lo que nosotros le llamamos la mayor gran parte del corazón en el pie izquierdo y el ápex, que es una pequeña porción del corazón, en el pie derecho. O en un lado vas a tener el hígado y en el otro vas a tener el vasopáncreas. Como que no está, Sí, no sí. tenés los dos. Entonces, cuando vas estimulando, si tocas la zona refleja del hígado, te va a doler, pero del otro lado no lo vas a tener ese dolor. Claro. Bien uno, no es que uno hace diagnóstico, sino que uno va leyendo, y también depende mucho de la persona. Por ahí Ivonne estaba muy abierta a esto de querer autoconocerse, pero me ha pasado de tener un pie enfrente de una persona que no, que está cerradísima y vos lo sentís, porque uno lo Claro. percibe. Ujú. También hay una parte de percepción de tocar un pie que cuando lo tocaste ya dijiste, esta persona no le puedo decir nada porque está cerrada, o buscas la manera de llegar, o a veces sale sola, ¿eh? Hay veces que ni yo sé, o digo algo y no sé ni por qué lo digo, me salió, no sé, digo, me bajó la información Sí, sí, de ajá, lo ajá. que tenía que decir para que esa persona se abra. Por ahí tengo una sesión de 1 hora en la que yo estimulo y no dice nada, o por ahí le digo, mirá, tenés, fumás, o me dice sí, o está cortado como sí, no, sí, y como que ahí te das cuenta que no está Ujú. abierto. Pero si justo tocaste el punto, lo estimulaste, dijiste 2 o 3 palabras y esa persona se abre. A mí me ha pasado hasta de tener sesiones de 3 horas porque justo toqué el punto en el final y fue como aliviador. Sí. Te largan la bomba al final. Y qué dices, lo hubiera tocado al principio, ya se fueron 2 horas de más. Es decir, No, pero por ahí decís, es bueno, el capaz que esa proceso. persona necesitaba también relajarse. Claro, claro, claro. También hay momentos en los que tenés sesiones que tenés, no sé, la línea del abuso, que no puedes leerlo en la primera sesión con una persona que recién, que no ni siquiera sabe lo que es la reflexología y te parás enfrente del pie y, mira, tenés la línea del abuso. Ujú, Así, ujú. como que uno también tiene que tener cierta Claro. delicadeza.
claro, porque claro. uno tiene el poder de la palabra que donde leíste algo mal o leíste algo que la persona no estaba preparado para escuchar, también no viene nunca más. Ujú. Y los pies realmente hablan, digo, todas las partes de nuestro cuerpo obviamente hablan, pero yo recuerdo cuando te platiqué acerca de por qué quería que Ivonne se atendiera contigo, recuerdo que un día vi sus pies y tenía una línea, pues que se me hizo, me habló, o sea, me dijo, oye, pues esto no es normal, ¿no? O sea, es algo no común. Y me acuerdo que le dije, bueno, oye, ¿y ya habías visto esta línea que tienes en tus pies? Y luego, pues sí, como que sí se había dado cuenta, pero como que no le dio importancia y todo. Y precisamente en esos días es cuando te conozco y me acuerdo que te pregunté, oye, ¿y una línea así, 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 qué significa? Y me acuerdo que me dijiste, hay que checarlo, ¿no? Me acuerdo Sí, me acuerdo de la sí, pero sí, sí es bien impresionante de que, oye, qué raro, ¿no? O sea, como el pie, yo sin conocer de reflexología holística o como le dicen acá, reflexología podal, etcétera, fue así como que algo me movió y también eso nos llevó hasta este preciso momento en que estamos platicando contigo. y qué bueno que le haya servido, Sí, porque de sí. eso se trata. Hay muchos reflexólogos que no dicen nada y es respetable, porque justamente uno tiene que ser impecable con la Ujú. palabra, pero a mí en particular, como también he tenido otras formaciones, a mí me gusta que la persona se lleve información. Hay reflexólogos que vienen, escanean el pie y la información es para ellos, para armar el tratamiento, y no te dicen nada, o por ahí te dicen, no sé, fíjate, trata de relajarte más o de respirar mejor, no sé cómo Ujú. lo manejarán. Pero a mí en particular, si veo algo que a la persona le va a sumar, yo lo tengo que decir. Claro, claro, De claro. alguna manera se lo tengo que decir. Sí, porque como Y a decíamos hace rato, lo que hace que la persona pueda sanar es ese cambio de conciencia, ese cambio de chip. Entonces, y si el tú hablar, dices, exactamente, y si tú le dices relájate, pues se va a relajar, pero pues sigue con ese chip interno que no ha cambiado y pues obviamente no viene una sanación. exactamente. Ujú. Y Oye, también ajá, dime. dentro de la sesión, que a mí me gusta, porque también hice la formación en constelaciones y demás, me gusta como mirar un pie cuando es nuevo y la persona está abierta a trabajar, o te viene ya, que vos decís, esta persona viene con una carga emocional que donde toco un dedo se larga a llorar y está abierta a hablar porque lo necesita. Por ahí me gusta hacer, bueno, a ver, tu pie dice tal cosa. ¿En qué te reconoces en esto? O contame cómo fue tu infancia, porque tenés la línea metamórfica que dice que tuviste una infancia dura o que se ven signos de tu infancia, qué te pasó de 0 a 7 años, de 7 a 14, y ahí van saliendo, va saliendo información que por ahí decís, bueno, mira, ¿te animás a hacer un movimiento sistémico? Que es como una mini constelación, con figuras donde se represente lo que se vio en el pie, el padre, la madre y ella, ¿no? Y te vas con todo eso. Te vas con el tratamiento de reflexología y con el La movimiento constelación, sistémico. movimiento sistémico. Sí, pues, es O también el bastante salto de completo. trauma que llamamos. Sí, o sea, sería un tratamiento muy completo. Y si la persona, como dices, hace unos momentos pone de su parte, a fuerza va a tener que recibir cambios o empezar a ver cambios en su vida. Sí, y lo va a notar en semana a semana. No es Ujú. que lo vas al día que ya ese mismo día te dicen, no, me siento como más liviana. Que por ahí yo Oye, les digo, ajá, no vuelvan enseguida, no hace falta que vengas la semana que viene. Tomate tu tiempo y volvé cuando lo sientas. claro. Oye, Yasna, muchas veces estamos tan acostumbrados a ver nuestros pies que vemos cosas que creemos que son normales, pero no son normales. Ujú. Por ejemplo, el clásico juanete saltado, ¿no? La bolita en el dedo gordo que está muy saltado y mucha gente dice, no, pues es que son los tenis.
no, es que es la postura, no, es que me duermo con el pecho eco y pues no sé, ahí nos inventamos cualquier cosa. A veces, por ejemplo, esto es la piel como reseca, que se cae así como tipo honguito o simplemente resequedad o marcas en las uñas, todo dice algo. Todo, absolutamente todo. De hecho, hasta que te digan, no me gustan mis pies, también es información. Porque, a ver, ¿por qué no te gustan tus pies? ¿A qué parte de vos rechazás? Ajá, ajá. No te gusta verlo, es como el encontrarte con tu propia sombra. Ahora, por Pero ejemplo, sí, para... Ajá, hasta perdóname. los hongos es Ajá. información. La micosidad entre medio de los dedos es información. La onicomicosis que está en la uña también es información. De hecho, tengo un paciente que tiene en las uñas del dedo uno y del dedo 2 y del dedo 3 no tiene nada, lo tiene impecable, pero del dedo 4 y 5 tiene onicomicosis. Que decís, mirá, qué detalle, que por algo está tu pie así. Ajá, claro. También, De hecho, yo en estos días te ando contactando, seguramente para mi lectura de pies, porque ujú, tengo una uña bien característica. Yo no sé, yo pienso que fue por un golpe que recibí, o fue, pues no sé si en alguna vez algún honguito o algo, pero es como una cicatriz en la uña que avanza, sale y luego vuelven a hacer, y sale y vuelven a hacer, y sale, así como si se repitiera, ¿no? Pero ahí después lo platicamos. Y así para que la gente, digo yo sé que cada caso es muy único, muy específico, porque como bien comentabas al principio, hay que ver el todo, o sea, todo el pie. Por ejemplo, un juanete, que es algo bien común, que lo he visto en mucha gente, ¿qué podría significar? el juanete tiene su significado en donde lo busques. Es que de alguna manera esa persona, sea el pie derecho o el pie izquierdo, se lee diferente porque es pasado, presente o, bueno, tiene también una lectura, pero el juanete es como que uno de alguna manera se doblega ante la autoridad de otro, es como que agachás la cabeza o cedés, o sos una persona que sos de decir, bueno, de postergarse, y ese mismo movimiento que uno hace de ceder, o de decir que sí, o de agachar la cabeza, hace que la dirección que vos le quieras dar a tu vida o que vaya bajo tus leyes internas pierda su dirección. Ya. Vos fíjate que la columna es como si vos miraras el pie y Ajá. la columna se pone. Sí, Bueno, sí, es eso lo porque que pasa. el dedo gordo sería como la cabeza, ¿no? Y la parte del juanete a lo mejor sería como parte del cuello, espalda alta, aproximadamente, ¿no? Entonces, es una persona que se dobla. Ah, qué interesante. Ahora, si una persona se trata em, y hace cambios a nivel mental, ¿puede cambiar la forma del juanete nuevamente o ya es una alteración que es difícil de corregir? Eh, sí, hay una cuestión fisiológica que si el juanete ya es óseo, o sea, vos tocas el dedo del pie y ves que lo que estás tocando ya es el hueso, que perdió su forma original, primero tenés que estar en una persona que reconozca que sí, que se doblega, o que capaz tuvo un padre autoritario, una madre autoritaria, y siempre tuvo como ese rencor hacia el padre o a la madre, y te dicen, no, no, yo la verdad que hago mi vida, y como que no lo reconoce. Primero lo tiene que reconocer y verse en qué momento de su vida agachó la cabeza o ya sea para el laburo, para la familia, para los amigos, en algún punto esa persona agacha la cabeza o cede. Primero lo Ahora, tiene que reconocer. incluso muchas veces lo hacen como con una especie de autoengaño, ¿no? Porque he visto personas que precisamente tienen el juanete saltado que camuflajean, ¿no? No sé cómo se puede decir, esa actitud de sumisión con, es que soy bien bueno y el juanete ¡blup! Se empieza a saltar, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar bien consciente de todos esos juegos mentales, ¿no? Para Es cambiar. que primero
aceptarlo. Ajá. La sanación arranca cuando uno lo acepta, decir, bueno, a ver si en algún momento de mi vida agaché la cabeza ante esto, que me pasó, ante mi padre, ante mi madre, ante lo que sea, pero lo reconozco y lo acepto. Como te decía, cuando el juanete ya es duro, que es el hueso que ya se deformó y perdió su forma original, el que vos lo reconozcas va a hacer que ese juanete no crezca más, Ya. pero no es que va a volver a su lugar. Ujú. Si vos tocas la parte ósea y está blanca y colorada y cuando vos presionás es blandito, lo podés trabajar y puede llegar a enderezarse un poco. De hecho, yo lo he visto juanetes como polvo, o sea, que se van, digamos, Ajá, ajá. o que el dedo vuelve a su lugar sano. Mm, Pero es ese clic que tiene que ver la persona y que mm, lo enganche justo a tiempo. ujú. Sino también el operarse es una opción, pero yo siempre digo, si te vas a operar primero, aprende por qué está tu juanete, Claro. aceptalo y ahí sí, operate para que no te vuelva a salir. Porque hasta que no hagas ese clic interno, te puedes operar las veces que quieras, que este juanete va a seguir saliendo, porque el cambio tiene que estar en vos Ahí comentas algo muy primero. interesante. En la actualidad hay mucha gente que se hace cirugías, no nada más en pies, sino en todo el cuerpo. Sí. Y, y desde mi punto de vista, tomando en cuenta pues ciertos estudios que he tenido, sí cambia la energía de la persona no sé, modificar su rostro, al modificar su nariz, al modificar partes del cuerpo, ponerse implantes, etcétera. Y como bien comentas, si la persona no cambia ese chip antes de la operación, he visto casos en donde incluso sale peor al final porque se dan cuenta de que eso externo al final no los llenó y los lleva a un pozo más profundo todavía, ¿no? Entonces, sí es Como importante cuando trabajar tirás antes. la mugre debajo de la alfombra, va a llegar un momento en que la alfombra no va a dar más. Claro, 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 claro. Sí, es muy interesante. Ahora, por ejemplo, en la quiromancia, en las manos, cada uno de los dedos igual tiene que ver con ciertas características, no sé, el dedo de Venus, que tiene que ver a lo mejor con el amor, el de Mercurio con la comunicación, etcétera. En los pies, cada uno de los dedos también me imagino que es algo similar. Sí, nosotros lo vemos más como con los elementos, ¿no? Eh, a ver, uno lo puede ver como el dedo uno, es el dedo de la cabeza, pero es el dedo del aire, es de donde nacen las ideas. Ujú. El dedo 2 es, vendrían a ser los ojos, pero como que decís, bueno, a ver, cómo yo impulso esa idea. Ok. El dedo 3 Que sería como el es el elemento equilibrio. fuego, me imagino. Ese dedo dos. ¿Cómo? ¿El dedo 2 equivaldría al elemento fuego que tiene que ver con el impulso? Ok. Ujú. Exactamente. Y el dedo 3 es el equilibrio. Y ahí es donde vos observás eh, la forma de ese dedo, para dónde se inclina, para entender qué es lo que te desequilibra a la hora de concretar algo. El dedo 4 es esto cómo lo vivís emocionalmente, el proceso ese de llevar a cabo algo, esa idea que surgió, y cómo lo concretas. Es el dedo 5. O sea, por ejemplo, si el dedo 4 estuviera chueco, dependiendo hacia dónde se incline, significaría la forma en que estás viviendo. No sé si lo estás viviendo queriendo demasiado orden, demasiado equilibrio, o si lo estás viviendo sin vivirlo, si fuera hacia el dedo chiquito, o cómo podría ser una interpretación. Sí, en realidad también tiene muchas maneras de interpretarse los dedos en los pies. Ujú. Esa es una, con los elementos es una. Por ejemplo, como dijiste, si el dedo 4 está torcido o la forma es redondita o la forma termina en punta, también es como a ver, en tu agua, que es el elemento agua, hay mucho fuego porque termina en punta, entonces sos muy impulsivo emocionalmente a la hora de llevar Mm. una idea. Como que vas a tener el fuego en plus, por así decirlo. O, o tenés el dedo 3 más grande que los demás, decís, bueno, sos una persona que equilibra las emociones antes de dar un paso
o que le da demasiado importancia al equilibrio, o que es una, bueno, también hay otra lectura que es una persona muy creativa, porque también es el dedo del corazón. También se le puede leer, que a mí me gusta mucho porque te hace replantearte muchas cosas. Ujú, ujú. A ver, si pudieras ubicarte a vos mismo y a personas de tu círculo más cercano, mirando tus dedos de tus pies, ¿a quién pondrías en el Ah, dedo uno? ¿A quién pondrías en el dedo 2? Y la mayoría en el dedo uno ponen, no sé, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, cuando el dedo uno es es, el dedo del yo. ya. O sea, uno tiene que verse reflejado en ese dedo. O Entonces sea, ahí te das cuenta que tu vida, de alguna manera, gira en torno a otra persona o a otros. ya, O a ya. veces ni te ponen en los dedos. Ujú. Te dicen, no, en este dedo a mi papá, en este dedo a a mi hermano, a mi mamá, a mis abuelos, y vos te quedás como, ¿y vos dónde estás? O Sí, sea, sí. ya es una persona que te da información que se deja para lo último, que siempre Ujú. va a estar el resto antes que mí. Ahora, por ejemplo, los pies podrían simbolizar nuestra conexión con el mundo material, con el plano físico, ya que es el que nos ancla pues, a este plano material. Eh, si en los pies hay alteraciones como lo mencionamos ahorita, no sé, el juanete saltado, caído, débil, no sé cómo se le puede llamar, o hongos, etcétera, ¿eso ya podría hablar de una desconexión con la tierra o no precisamente? Sí, de una desconexión o de una sobreconexión. Hay personas que tienen los dedos en garra y es información que se ancla demasiado. O sea, es una persona que se aferra mucho a la tierra o a algo material. Es como que se siente segura aferrándose a las cosas materiales. Ya. El dedo en garra. Ujú. Y si vos ves esa forma, es como, sí, estuviera aferrándote a la tierra. Ya. También, no sé, la forma del talón, si tiene un talón grande, fuerte, duro, que si lo apoyás no se hacen olitas, es una persona que tiene el don para concretar lo que sea, porque es una persona que va a ser perseverante Y todos para picándose el concretar. talón, ¿verdad? Todos picándose el talón ahorita. Vamos a ir viendo esos talones. Sí. O la persona que tenga, no sé, el metatarso como más coloradito, más mullidito, es una persona que va a ser como, va a ir con el corazón a todos lados, porque le va a hacer caso a su sentir, Excelente. cada parte del pie. Ahora, en diferentes técnicas, yo he tenido la oportunidad de estudiar, aplicar diferentes técnicas, llámesele astrología, tarot, rabdomancia, radiestesia, etcétera. Muchas veces, al momento de utilizar estas herramientas, surgen surge información espontánea, como lo comentaste hace unos momentos, en el terapeuta, que se podría considerar, o algunos lo podrían considerar como alguna capacidad espiritual o sobrenatural de percibir información sin necesidad de que la persona te la diga. En tu caso, ¿tú consideras, sí, tienes todo el estudio de lo que es la reflexología, conoces las formas y todo, pero como decíamos muchas veces, la información se obtiene de más allá de lo que estás viendo? En tu caso, ¿consideras que puede ser así, que puede ser como una capacidad de percibir utilizando como herramienta los pies? Yo lo veo, a ver, uno sabiendo esta parte teórica de la forma del pie, de que cada parte te dice algo, pero también hay una parte, un porcentaje de que es el sentir, que te Ajá, debe pasar a vos o a las personas que trabajan desde este lado energético, que uno percibe. claro. Ya cuando percibes a una persona que la miraste, se acostó en la camilla y no te va a decir nada, te diste cuenta que está cerrado, también es el sentir de la emoción de esa persona. Hay una cuestión
justamente esto del percibir, la percepción. Ujú, ujú. Sí, sí, Eh, porque hay mucha gente que estudia técnicas y se quiere ir a esta parte teórica muy, muy mental, muy racional, y funciona, obviamente, porque son técnicas que personas las han aplicado por mucho tiempo y hay grandes bases de datos de información. Sin embargo, cuando la persona se aprende a abrir también a esto, pues va a percibir cosas como decías, oye, de repente piqué un punto y se abrió un mundo en esa persona, ¿no? Entonces, yo invito con este comentario, pues a que todos los terapeutas sí aprendan técnicas, pero al final cada quien tiene una forma específica de sanar y una forma específica de aplicar la técnica, ¿no? Entonces yo creo que es bien, bien interesante y bien importante también desarrollar eso porque eso es lo que va a ayudar a sanar a otras personas realmente. Cada uno tiene su propio don. Exactamente, así es. Hay una película que vi hace tiempo que es la de Kung Fu Panda, no sé si la has visto, el osito Sí. este, y creo que es la número 3 si mal no recuerdo, en donde les quieren enseñar una técnica a todas las personas para dominar cierto poder, cierta fuerza, pero resulta que al final la señora que le gustaba cocinar domina ese poder con sus herramientas, sus sartenes, etcétera. Una persona que le gustaba barrer, pues domina ese poder con la escoba y así cada uno de nosotros podemos dominar nuestro poder haciendo lo que hagamos. Exactamente. Oye, Sí, Yasna, sí. ajá, otra pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia saliéndonos un poquito de la parte así como que más física? ¿Has tenido alguna experiencia en alguna etapa de tu trayectoria en donde hayas tenido alguna experiencia, pues, pues no común, fuera de lo cotidiano, se le podría llamar sobrenatural en relación a lo que tú haces? Eh, por ahí charlándolo, pasa que cuando uno ya lo tiene como incorporado, viste que que te debe pasar a vos, que cuando charlas con gente que está en lo mismo, es natural. Y yo ya lo tengo incorporado, que por ahí me doy cuenta que cuando lo charlo hasta con mi familia, que no es tan natural. El ver, no sé, colores o figuras con colores durante la sesión o que ver el aura, Ajá. me sale, pero que nunca indagué mucho en el color del aura, pero sí tengo facilidad para verlo. O cuando estoy en una sesión, de repente ver, no sé, una figura de color azul o a veces rosado al lado de la persona que está dormida, o cuando hago metamórfica, la persona, me ha pasado que la persona llora, llora y llora, y cuando se despierta nunca se enteró que lloró, eh, que para mí uno ya lo tenés como normal, Ajá, pero si ajá. vos lo hablás, decís, no, este está re loca. Y pasa mucho, no sé, me imagino que te ha pasado, a mí me pasa bastante, que dice la persona, como que me iba a quedar dormido o dormida. Y dices, estuvo toda la sesión roncando, ¿no? Pero como que, como dices, Parece que no dormí. sí, no se dan cuenta. Y así es bien interesante. Y muchas veces es donde se puede trabajar de manera más profunda pues en lo que estamos haciendo, ¿no? En ese momento. Oye, Yasna, Sí, una sí. pregunta. ¿Tú das cursos o algo por el estilo acerca de la reflexología? Talleres he dado Talleres. varios, talleres justamente de lectura de pie, eh, como más, o talleres de autotratamiento, eso también está bueno para uno, a ver, no sé, tengo lumbalgia, saber qué zona trabajar, o trabajar con lo mismo. ¿Has desarrollado talleres en línea? Todavía no, Todavía no. no, Bueno, todavía no, pues ya se dará. igual y ahí a todas las personas, si les llega a interesar aprender acerca de lo que Yasna hace, pues hagan sus comentarios ahí en el video. Si tienen alguna pregunta, también hagan sus comentarios y yo ahí le voy pasando la información a Yasna para que se vaya preparando para un taller en línea. Porque Bueno, es bien interesante esto que haces y creo que puede traer resultados muy favorables. Tú mencionabas, para que sepan a las personas que invito,
les mando un breve cuestionario para que me pasen cierta información de ellos y así. Y en este cuestionario, Yasna, tú me comentabas acerca de cómo esta herramienta puede ser utilizada para, no recuerdo cómo lo mencionas, para sanar nuestras sombras o para reconocer nuestra sombra, algo así. A qué te refieres con esto? Porque siempre uno tiene esto que yo siempre hago hincapié en lo que nos molesta del otro, que es nuestro propio espejo, la ley del espejo, la ley eh, que es percepción o que es reflejo, bueno. O esto que te mencionaba, cuando la persona dice no me gusta que me toquen los pies, como que todo lleva a que todos tenemos el lado eh, como que uno lo da a conocer porque nos sale fácil, porque nos agrada, y que también tenemos una parte nuestra que no se la mostramos a nadie, que nos cuesta entrar en eso hasta nosotros mismos, que se le llama sombra. Entonces, lo que hace la reflexología o todo este tipo de terapias es aprender a amigarte con esa sombra, porque también es parte tuya. Esto que, no, que rechazo de mí mismo, que por ahí son cosas que uno va trayendo. De hecho, hay psicoanalistas que lo desarrollaron más y que indagaron más en eso, que son cosas que uno va cargando desde chiquito. Hasta el cómo te hablan, decir, bueno, es que es muy común cuando estás en la mesa que le digas a tu hijo, si no te comes la comida, no salís a jugar. Ujú, Uno como padre decís, no, estoy haciendo un bien a esa criatura porque le estoy dando de comer. Pero emocionalmente, en el inconsciente, a esa criatura le quedó la información de que si no digerís esto que no querés, no vas a ser libre. y luego el Juanete todo chueco. Le- Sí. Sí. Eso es como un ejemplo, ¿no? Ajá, Pero ajá. que uno lo va, porque el día de mañana es una persona que se traga todo, no Ujú, dice nada y obedece, porque lo incorporó de chiquito. ujú, ujú. Ahora, por Bueno, es ejemplo, cuidar con eso. esto que mencionas de los niños digo, me identifiqué mucho porque, y yo creo que todos los papás hacemos eso, y no, y si no haces esto, no sé qué, y si no haces tal, te voy a quitar, y si todo es puro no, 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 no. Eh, O hasta reprimir las emociones, ay, no llores, ajá, ¿por qué lloras? sí, Y sí. ya le estás mostrando como que el llanto es malo. Ujú, Y no, a ver, estás llorando, bueno, ¿querés que te acompañe en silencio, lloremos juntos? ujú, claro, claro. Ahora, por Eso es ejemplo, muy bueno. si nos vamos al otro extremo, porque también me ha tocado ver papás así, digo, no, no, no es mi, lo confieso, no, no es mi, no me identifico con esos papás, eso, soy muy opuesto a eso, pero hay papás que al contrario les permiten hacer todo, todo de quiere esto y ten, y quiero esto y ten, y yo he visto que a veces llega un punto en que no valoran tampoco las Es que cosas. todos los extremos son malos. ¿Cómo buscar un equilibrio? Digo, no, no es un, no es un podcast para hablar de crianza de los hijos, para nada, pero No. desde lo que tú haces, ¿cuál sería un equilibrio? Porque me imagino que también debe haber pies que te digan, no, pues esta persona no tuvo disciplina nunca y no tuvo, pues a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Pues a lo mejor reglas o lineamientos, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, como bien dijiste, no hay un manual de padre, que nadie lo tiene, Ujú, pero yo también tengo hijos y muchas veces también me he visto en esto de si no haces esto, hacemos tal cosa o no lo hacemos. ujú. Que cuando ya sos consciente decís, "Uy, para, soy presa de mis palabras". Sí, sí, sí. Pero el encontrar el equilibrio entre los dos y decir, bueno, a ver, eh, o el aprender a premiar también, ¿no? Es, te compro un chupetín si te comiste la comida. No, a ver, ¿por qué no te gusta la comida? ¿O qué no te gusta esta comida? ¿O no tenés hambre ahora? En buscarle la vuelta más amorosamente. A lo mejor O ayudarles a el, reconocer el por qué quieren o no quieren algo, ¿no? Me imagino que podría ser una buena alternativa. claro, que ellos mismos aprendan a manifestar.
su enojo, o, a ver, la medicina china también te dice mucho, o la Ayurveda también te dice mucho de qué uno qué elige cuando come. No sé si te gusta más lo dulce o lo salado, o cómo el niño manifiesta su enojo. Hay niños que se callan y no dicen nada, o hay niños que se enojan, lo ves en su cara, porque lo ves que se pone colorado y golpea las cosas o hace berrinche, o hay niños que solamente lloran. El aprender a no reprochar nada de eso. A ver, si ese niño se enojó y quiere golpear todo, es un berrinche, pero encontrarle el límite en ese berrinche. No reprimírselo o decirle no lo hagas más. Ujú. No, a ver, tu berrinche mejor, si te sale llorar, llóralo. Cuando se te pase, hablamos, pero darle el lugar. Y eso, Es, tú ahorita mencionas, perdón. es lo que recomiendo, que Sí. le den el lugar. Sí, sí. Sí, que al final, siendo bien honestos, nuestra vida cuando somos niños es un experimento. Bien, bien que no, Sí, porque el papá tuvo ciertas experiencias con su papá y pues dice, no, pues es que lo que mis papás hicieron no funcionó, etcétera. Entonces yo voy a hacer lo contrario con mis hijos, pero te das cuenta a lo mejor a los 10 años que lo que tú hiciste tampoco funcionaba, ¿no? Entonces es un experimento constante que, pues bueno, pues así es parte de la vida y pues hay que dar lo mejor de igual nosotros. ahí tocaste un punto importante, porque uno muchas veces quiere o tiene ese rencor, por así decirlo, con los padres, de decir, yo con mi hijo no voy a hacer esto. Inconscientemente el mensaje es creerte mejor que tus papás. Ya ahí entraste en un desequilibrio que por ahí en tu vida, vos creyéndote mejor que tu papá, no te va a hacer nada, pero el que te lo va a hacer ver es tu hijo. Porque Ya. existe el orden del amor, uno Ujú, nunca es mejor que los padres. ujú. Y el esto del aceptar de uno de dónde viene, es aceptar a los padres, Claro, como sea que haya sido tu padre y como sea que haya sido tu mamá, es aprender a ver que también es un ser humano, que tuvo su historia, que tuvo su educación, que le enseñaron a querer de esa manera, que aprendió tal vez a los golpes y que tal vez le enseñaron así y te tocó vivirlo, pero es aceptar eso, decir, bueno, es mi papá. Hay cosas que me dolieron, hay cosas que se las agradezco, pero no soy mejor que él. claro, claro, claro. Y yo creo que esa conducta de decir, no, no, no le voy a hacer lo mismo a mis hijos y todo, pues ya es como un rechazo, ¿no? Es un rechazo que en automático te está enganchando, o sea, te quieres salir de algo, pero lo único que estás haciendo es que te estás anclando más a esas experiencias no asimiladas y pues obviamente van a impactar en tu salud mental, emocional, física, etcétera, ¿no? Exactamente. Excelente. Sí. Yasna, no sé si, digo, a lo mejor se me está olvidando preguntar algo, profundizar en algún tema que consideres importante o algo más que quisieras compartirle a las personas que nos están viendo. Que se animen a descubrirse, que se animen a autoconocerse, a verse, a ver su sombra, que es ¿Cuál sería lindo. cuál sería el primer paso para autoconocerse? Yo siempre digo, lo primero es mirarte al espejo, fijo, a ver qué sentís cuando te mirás al espejo. Si te gusta, si no te gusta, si sentís vergüenza, rechazo, si no tenés espejos en tu casa. Ajá. A ver, aprender a mirarte al espejo y ver qué sensaciones salen cuando te miras. Me decía Eso. un invitado que tuve precisamente el día de ayer en una grabación y él también nos estaba dando algunos consejos. Y decía, observa tu entorno, tu entorno inmediato, ¿no? La relación con mamá, con papá, con tus amigos, con tus hijos, etcétera. Y dije, oye, sí es cierto, o sea, cómo al observar nuestro entorno nos podemos dar cuenta de lo que somos. Pero si nos vamos un pasito Sí, antes, que es lo que tú acabas de compartir, que sería un complemento muy bueno, es
¿cómo te sientes contigo mismo? Obsérvate. sí, Ahorita que estamos hablando del tema de la reflexología, recuerdo una invitada que se llama Edna, que tuve ya hace varios años. Estaba hablando de la sexualidad sagrada y ella comentaba de que es que las personas muchas veces ni siquiera saben que sienten, o sea, no sé, se tocan, el hombre, la mujer, y no sienten nada, o bueno, creen que no sienten, ¿no? Porque están muy, muy desconectados. Y yo reflexioné mucho en eso y digo, sí, cierto, como muchas veces nos descuidamos tanto que no sabemos ni qué queremos, ni qué sentimos y todo. Y ahorita tocando el tema de la reflexología, pues muchas veces no sabemos ni qué onda con nuestros pies o nuestras manos, no conocemos las líneas de nuestras manos. Muchas veces nos vemos en el espejo y, no sabía que tenía esta arruguita o que tenía este lunar o que tenía tal. O yo el otro día que estaba tocando mi cabeza, dije, no sabía que tenía estas protuberancias o no sé cómo se le dice. O sea, entonces, yo creo que un buen paso sí es vernos, pero también aprender a sentir esta parte material, que la parte material considero que para eso es, para poder conocernos, entonces sentirnos, vernos, observarnos. ¿Cuánta gente hay que no sabe ni cómo es, como digo, físicamente? Pónganse un espejo y véanse por atrás, ¿no? A ver cómo es mi cabeza, cómo es mi espalda, cómo son mis piernas. No sé, creo que podría ser un buen inicio, ¿no? hay personas que ni siquiera saben lo que les gusta hacer Ujú, o qué es lo que te apasiona. Bueno, a mí me ha tocado adolescentes que no saben qué estudiar porque no saben y están desorientados o arrancan una carrera, la dejan, arrancan otra y la dejan, porque no saben, ujú. porque no se conocen. Cuando pasa eso, yo siempre los invito a que vayan a qué les gustaba hacer cuando eran niños, qué es lo que más te gustaba jugar. Y ahí encontrás muchas respuestas. Por ejemplo, no sé, me encantaba jugar con autitos. Capaz que estudiaste profesorado de química y Ujú, lo tuyo está en un auto, o ser ingeniero, o claro. mecánico, y te apasiona, pero no, estudiaste esto porque tu papá te dijo que esto era lo que tenías. Ujú. Sí, y mira, por ejemplo, yo soy licenciado en diseño. Estudié diseño gráfico. Yo fui de esas personas, como decías ahorita, confundidas. Yo anduve como en 5 facultades, anduve en ingeniería y luego me fui a diseño y luego me fui a... todo me gustaba, pero no concluía nada. Bueno, total, terminó en diseño. Pero ahorita que dices eso de niños, yo me acuerdo de chiquito, yo grababa, digo, antes era en cassette y ponía la grabadora Mira, y me ponía a grabar, ¿no? Y me ponía a narrar películas y cosas así. Y ahorita pues estamos hablando por un micrófono, mira. ¿no? Y te digo, qué loco, pues si hay una relación realmente, ¿no? Sí, 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 y encontraste lo que realmente te apasiona. Sí, Porque eso es encontrar lo que te hace latir el corazón. exactamente. Y se nota, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahorita que te veía, ciertos comentarios que hacías, cambia la cara, así como que se prende la cara y dices, le apasiona esto, ¿no? Qué padre. Sí, sí. Ya, Sí, que son, este tipo de charlas no las podés tener con nada, con cualquiera, y por ahí claro. estás en una reunión, no sé, de familia, y estás más bien callado, o opinás o charlas, pero más como lo cotidiano. En cambio, si uno arranca a hablar de lo que le gusta, Claro, claro. Y para que ya. sepas, este espacio es tuyo. Cuando si en algún momento quieres compartir algo, te puedo apoyar en algo, aquí estoy para servirte. Yo creo que la gente va a estar encantada. De hecho, hagan todos los comentarios que puedan, hagan todas sus preguntas a Yasna y con gusto la volvemos a traer para que nos comparta más información. Si quieren mandar fotos de los pies, si tienen alguna curiosidad. Ajá, sí, 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 es una buena práctica. Que bueno, yo ahí te recomendaría, Yasna. De hecho, voy a poner tus redes aquí en la Ujú. descripción para que la gente pueda tener contacto contigo. Y bueno, pues le puedan mandar sus fotos. Obviamente, digo, esto ya yo lo meto yo, pues es un trabajo, es un servicio que se da y pues es tiempo y todo, digo, para que lo consideren también, porque luego la gente se va a poner, oye, dime, 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 pues hay horarios y hay costos y hay todo, ¿no? Digo, hay que aterrizarnos al mundo material también. Yasna, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados.
Y esta pregunta es la siguiente: ¿qué es Dios para ti? ¡Qué pregunta! Y es lo que por ahí cuesta responder, pero para mí es como la fuerza superior que uno tiene dentro de uno mismo. Y es esa fuerza que no sabes de dónde viene, que uno como que la quiere materializar en algo exterior, que decís es un ser supremo, pero es como la fuerza universal, el amor universal que está en uno y en el todo, porque somos eso, somos todo. Ujú. Entonces Dios está en mí, en vos, en todas las personas que estén escuchando, está esa fuerza y esa fe. Solo que a veces uno la vuelca en el exterior para... Es más fácil echarle la culpa a que hacerse cargo. Claro, claro, claro. Sí, y Pero para mí hablábamos, y es el hablamos amor. de esa creencia de desconexión que surge a veces, ¿no? Al irnos hacia afuera, viene esa creencia de desconexión y es donde empiezan, pues, diferentes tipos de padecimientos, sufrimiento y cosas por el estilo. Te interrumpí. ¿Algo más que sea Dios para ti? Aparte de ese amor y No, creo que esa internet, es, es eso. lo Excelente. respondí. Excelente. Yasna, ya digo, no sé cómo andes de tiempo, si todavía tienes algo de tiempo para seguir platicando. No, sí, Sí, no. perfecto. Saliéndonos un poquito del tema de la reflexología, que el tema de la reflexología, como todos los temas que tocamos en este podcast del elevador cósmico, pues se prestan para un chorro. Realmente una conversación de 1 hora y media, dos Sí. horas, pues, no es nada para profundizar. Y mi estilo es preguntar muchas cosas para pues tratar de abrir el panorama de las personas un poquito más. Tú me platicaste hace como unos 4 días que estuvimos hablando por mensaje, que te ibas a ir al cerro, ¿no? O a la sierra, a la montaña, ¿ok? ¿Practicas esto normalmente? ¿Te vas seguido a la montaña? Sí, es que acá, justamente donde vivo, la Patagonia, es un lugar que está repleto rodeada de montañas y lagos. Y hay muchos lugares en los que vas caminando. Y son días de caminata, acampar en medio de la montaña. A mí me encanta. Y siempre digo, hay mucha gente que viene de afuera a hacerlo y paga fortuna, y yo lo tengo acá, es como un pecado para mí no hacerlo. Claro, claro. Pero me gusta mucho meditar también, porque en la montaña está el silencio total, pero total, total de la naturaleza, que o escuchás el arroyito bajar, el viento, los pajaritos. ¿Vas tú sola Para o vas con grupos de personas? He ido sola y también tengo mi grupo de amigos con los que vamos y estamos días en la montaña. Bueno, y a qué va mi pregunta de esto de la montaña. Yo soy bien metiche, la verdad, si no, no estaría haciendo esto, no estaría haciendo esto. Y tú mencionaste algo, dijiste, me voy a ir a canalizar. ¿Lo dijiste literalmente de ir a hacer un trabajo de canalización o lo haces como decir, bueno, pues me voy a conectar, así como que, pues a ver qué me llega? ¿O a qué le llamas tu canalización? Porque muchas veces esto del el meditar, uno de alguna manera recibe información. Cuando lográs desconectarte del plano humano y lográs irte, a mí me encanta meditar y tengo cierta facilidad para desconectarme del cuerpo físico, que lo he ejercitado con ayuda también, del verme a mí sentada meditando e irme. Y esto de canalizar es, bueno, a ver qué herramienta me serviría para, o información que viene, Ujú. llega, que para uno y después la aplicás, ya sea en la reflexología o en la vida misma. Pero es eso, es recibir la información. Ahora, esto que dices de irte, ¿te refieres literalmente tipo viaje astral o cosas así? O... Claro, que a Sí. mí me costó verlo así, Ujú.
que me pasaba de chiquita, como que yo pensé que soñaba y era siempre el mismo sueño y después con ayuda de una señora que justamente hace canalizaciones, ella me enseñó a meditar, digamos. Y me enseñó una manera muy linda que yo la recomiendo, que por ahí trabajarlo guiado, eh, ella te va llevando y vos te desprendés de tu cuerpo y empezás como a irte y elevarte y llegás a un lugar en el universo donde es la nada misma, que es todo oscuro. O sea, yo lo he vivido así, capaz que otras Ujú. personas lo han vivido de otra manera. Ajá, ujú. Llegás a esa nada misma y en esa nada están las trabas, ¿no? El miedo, la inseguridad, el apego, el enojo, que en el cuerpo físico y en tu vida cotidiana te traba determinadas cosas. Entonces a mí me ayuda a irme y decir, bueno, a ver, esta situación me está generando inseguridad. Me elevo hasta enfrentarme con esa inseguridad, verla, a ver qué tiene para decirme y decirle, gracias, pero no te necesito más. Es una manera de meditar, ¿no? Y Y, después volver. y este irte, o sea, literalmente me imagino que estás sentada o acostada, que bueno, yo siempre recomiendo la meditación sentados, porque si no el Sí, cuerpo entra en somnolencia y te quedas dormido, etcétera. Y me imagino que te imaginas como que empiezas a flotar, salirte, ir subiendo, a salir al espacio y seguir viajando hasta llegar a ese espacio, ¿no? Me imagino que es algo así. sí, 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 es así. Sí, ese Y tipo de meditación, ese tipo de meditación yo la practiqué cuando empecé a estudiar metafísica ya hace muchos años. Eran prácticas muy, muy similares a lo que comentas y había grandes resultados. Recuerdo que ujú. eran meditaciones muy, pues muy satisfactorias, que a veces hasta costaba volver otra vez a aterrizarte porque Sí. De hecho, a mí me ha pasado que vuelvo y siento el cuerpo como pesado o me toco las manos y las siento como grandes. Ujú, ujú. Sí, Y ahí te sí. das cuenta de que el alma es muy sutil. Sí, es como una expansión de, pues, energética y el cuerpo físico lo resiente también, o sea, lo percibe. Sí, sí. Muy bien, Yasna, por mi parte, pues, son las preguntas que tenía hasta ahorita. Seguramente van a surgir más. Ahí te estaré haciendo algunas preguntas por mensaje. No sé si quieras compartir algo más, Yasna, sino para ir concluyendo esta sesión. No, creo que hablamos bastante de todo. Perfecto. Yasna, pues muchas gracias. Gracias por esta información que nos compartiste. Eh, a mí todo esto me apasiona me es muy nutritivo. Yo creo que para toda la gente que nos va a ver también lo va a hacer así. ¿Ok? Y bueno, pues nos vemos en otro momento. Igual y espérame tantito, me voy a despedir aquí de la gente. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Sí, nombre, con todo Sí. gusto. Y ya sabes, este es tu espacio, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, Yasna. Bueno, pues a todos los invito a que estén al pendiente de todas las entrevistas que vamos a estar publicando, de toda la información que nos van a compartir los invitados que vengan al elevador cósmico y también los invito a que se suscriban a mi canal y que estén al pendiente de todos los videos. Que tengan un excelente día.